Erko Jans van Rensburg, de 15 años, estaba durmiendo en una tienda de campaña cuando una enorme hiena hambrienta apareció, silenciosa y sigilosamente en su tienda, y empezó literalmente a arrastrarlo hacia afuera, hasta unos arbustos, mientras masticaba su cabeza entre sus poderosas mandíbulas. El pobre niño estaba durmiendo y en tal estado de horror, terror y miedo que no podía gritar y pensaba que era una pesadilla. Pero era real y se dio cuenta de ello por las malas, cuando la hiena empezó a aplastarle la cabeza y la cara con su poderoso mordisco como si estuviera partiendo unas patatas fritas. Se lo estaban comiendo vivo y podía oír cómo el monstruo le partía los huesos, pero aún así se sentía paralizado e incapaz de gritar o pedir ayuda porque le abrumaba la oscuridad absoluta, el dolor atroz y el oscuro monstruo que tenía encima. Todo sucedió rápido y en silencio, como si la hiena supiera que los padres de Erko, que estaban en la otra tienda cercana, se despertarían al oír el ruido y vendrían a reclamar a su hijo, o mejor dicho, a lo que la hiena consideraba su preciada cena. Esta es la horrible historia de Erko, el adolescente que fue arrastrado fuera de su tienda de campaña y mutilado por una hiena. El lugar donde atacaron a Erko Jans van Rensburg no es un lugar cualquiera, sino el Parque Nacional Kruger, de 2 millones de hectáreas y de fama mundial, el mayor de toda África. Es realmente enorme y majestuoso, situado en las provincias de Limpopo y Mpumalanga, en el noreste de Sudáfrica. Se convirtió en zona protegida en 1889 y en el primer Parque Nacional de Sudáfrica en 1926. Más de 1 millón de personas al año convergen en este parque verdaderamente majestuoso que está conectado con otras reservas de vida salvaje bastante importantes en otros países y forma parte del Parque Transfronterizo del Gran Limpopo, que es un parque de la paz que une al Parque Nacional Kruger con el Parque Nacional Gonareso en Zimbabue y con el Parque Nacional Limpopo en Mozambique. Toda esta colosal zona está designada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, como Reserva Internacional del Hombre y la Biosfera, y por supuesto, al menos 15.000 hienas lo llaman hogar. Es de público conocimiento que las hienas son unos depredadores astutos, poderosos e inteligentes, con una mordedura más fuerte que la de un león. Curiosamente, esta poderosa mordedura que casi mata a Erko, paradójicamente también es la razón por la que él fue rescatado. El mordisco de la hiena fue tan potente que provocó un fuerte ruido al crujir los huesos del chico, lo que provocó que su tío corriera a rescatarlo. Llamamos a las hienas bestias asquerosas porque son conocidas por comer casi cualquier cosa, incluidos cadáveres viejos en descomposición, y no dejan nada, incluidos los huesos, porque pueden romperlos con facilidad, ya que su mordida es tan fuerte como la de un tiburón. Existen varias especies de hienas en África y Asia. La hiena rayada es la más extendida, mientras que el área de distribución de la hiena parda se limita al sur de África. Sin embargo, el tipo de hiena que la mayoría de la gente conoce y ve en la televisión y en las películas es, por supuesto, la hiena manchada. Se calcula que la población de hienas manchadas en África supera los 100.000 ejemplares, lo que las convierte en el carnívoro más grande de África en términos de número. No creas a los que dicen que las hienas temen a la gente, porque hay ciudades en África donde las hienas entran literalmente en las ciudades urbanas para comer basura y son conocidas por su apetito por comer niños, mujeres y algunos hombres también. Basta con preguntar a cualquier etíope por el horror que causan las hienas en muchas ciudades, incluida la capital, Addis Abeba, donde deambulan por algunas zonas en grandes grupos a altas horas de la noche en busca de cualquier cosa que puedan comer. Y de esta forma ya se han comido, entre otros, a indigentes, incluyendo niños en la calle. También son lo bastante listas como para saber que un hombre grande o un soldado armado puede hacerles daño, pero un hombre frágil o un niño no. Por eso son selectivos a la hora de atacar a la gente. Por desgracia, Erko Jans van Rensburg también era aún un niño y parecía frágil. La hiena podría haber atacado a sus hermanos pequeños en la otra tienda, pero estaban rodeados de adultos, incluidos su tío y su padre. Así que la hiena optó por atacarlo y fue directo a la cabeza y a su cara, como si supiera que esa posición lo aterrorizaría, pero a su vez le impediría gritar. De hecho, no hay que subestimar a las hienas, que atacan en grupos organizados y sociables. Viven en grupos sociales complejos, en los que las hembras suelen tener el control. Cuando cazan, las hienas manchadas trabajan en equipo y su comportamiento oportunista las hace muy adaptables para sobrevivir en circunstancias extremas. Esto también puede explicar por qué la especie está tan ampliamente distribuida en África.
Son tan organizadas y astutas que probablemente sean los únicos depredadores sobre la faz del planeta que son cazados por leones. Aunque las hienas tienen una mordida más fuerte que los leones y en promedio son más grandes y pesan más que los lobos, siguen sin poder enfrentarse a los leones. Pero sí se sabe que molestan a los leones y los leones también a ellas, y han habido casos en los que grupos de leones han atacado y matado a decenas de hienas como una especie de venganza por algo. En otros casos, grandes grupos de hienas atacaron a leones solitarios, viejos y débiles, y literalmente los mataron y se los comieron. Esta rivalidad es tan antigua y está tan bien documentada que es habitual encontrarla en la literatura africana y en libros de exploradores. La hiena manchada es activa tanto de día como de noche, y aunque a menudo se clasifica a esta especie como carroñera, también es una cazadora muy hábil, aunque prefiere el camino menos transitado, por lo que suele alimentarse de cadáveres. Lo creas o no, las hienas son capaces de digerir casi cualquier cosa, excepto pelos y pezuñas. Pero su gran capacidad de adaptación y su amor por la comida gratis y las presas fáciles tienen un gran inconveniente, que ha hecho que su número haya pasado de millones a principios del siglo XIX a menos de 200.000 en toda África en 2023. Para empezar, sus ataques a niños como Erko eran demasiado habituales y eso las llevó a ser cazadas y eliminadas en muchas zonas, como acto de venganza por parte de lugareños y cazadores. A diferencia de muchos otros depredadores, les gusta acercarse a la civilización, pero para ser sinceros, en muchos casos es la civilización la que se acerca a ellas y destruye su hábitat. Sin embargo, el ataque a Erko en el normalmente seguro campamento de cocodrilos del Parque Nacional se produjo solo porque una parte de la valla estaba dañada y la hiena consiguió colarse a través de ella. Además, los visitantes del parque tienen la mala costumbre de alimentar a los animales salvajes, por lo que esta hiena podría haber estado entrando y existiendo en el parque durante días y haber sido alimentada por la gente, lo que hizo que se acostumbrara a las personas y viniera a buscar comida todas las noches. Así que aquella desafortunada noche del ataque, la hiena probablemente no encontró basura que comer ni a nadie que le alimentara, así que en vez de eso, simplemente agarró a Erko e intentó matarlo y devorarlo. De hecho, los investigadores del incidente de Erko están casi seguros de que eso fue exactamente lo que ocurrió. Por lo demás, los campings del Parque Nacional Kruger son bastante seguros y vienen equipados con lujosas cabañas con todas las comodidades que uno pueda imaginar para que la estancia sea divertida y segura, con patrullas de guardabosques que controlan la zona con regularidad. De hecho, es tan seguro que algunos de los campings ofrecen acampadas al aire libre, en las que las cabañas no tienen paredes ni tejados, y la gente puede vivir la experiencia real durmiendo a la intemperie pero en cómodas camas. Parece una locura y da miedo, pero hay mucha gente que hace este tipo de acampada en la naturaleza cerca de todo tipo de depredadores, incluidos leones, hienas, leopardos e incluso cocodrilos, y les encanta. Es seguro porque están separados de las fieras por altas y fuertes vallas. Aunque las hienas no son especies en peligro de extinción porque son bastante adaptables y buenas reproductoras, pueden llegar a estarlo e incluso extinguirse si no se hace más para que los ganaderos puedan vallar sus explotaciones y proteger sus rebaños. Y puede que lo siguiente te parezca irónico, pero la forma en que las hienas trabajan en manada se ha comparado con la forma en que los equipos de fútbol atacan para marcar goles. Incluso forman defensas alrededor de sus crías durante la caza por si ataca un león. Curiosamente, un equipo de fútbol profesional sudafricano vio este hecho en las hienas y por ello llamó a su equipo Hyenas United Football Club. Este equipo incluso ha lanzado campañas de patrocinio para ayudar a mejorar la protección de las hienas en África. Durante sus partidos se colocaban grandes pancartas alrededor del campo y había una urna para recaudar fondos. Los ingresos se destinan íntegramente a los proyectos de hienas de la Fundación Leo. Veamos ahora los detalles del horrible incidente que casi mata a Erko Jans van Rensburg y lo dejó con un solo ojo. El viernes 25 de junio de 2016, Erko, sus padres, Erno Jans van Rensburg y Cassandra, y sus dos hermanas, Celia y Kayla, de Irene Centurion en Sudáfrica, llegaron al camping Crocodile Bridge en el Parque Nacional Kruger. No era su primera vez allí y tenían previsto pasar el fin de semana realizando safaris y otras actividades al aire libre antes de regresar a casa el lunes siguiente. Antes habían alquilado dos tiendas, una pequeña para Erko, al que le gustaba dormir solo en la suya, y otra grande para el resto de la familia y su tío Johan, que residía en la zona y a menudo se unía a ellos durante las acampadas. Alrededor de las 11 de la noche decidieron irse a la cama, y pronto estaban todos durmiendo. Todo estaba perfectamente bien después de un día de diversión impresionante viendo la vida salvaje, incluidos los depredadores, en el enorme parque.
Antes de irse a la cama, el padre de Erko colocó la basura en bolsas dobles, las cerró bien y las depositó en los contenedores especiales diseñados para evitar el olor que puede atraer a los depredadores. Eso sí, el camping está vallado y no pueden entrar animales salvajes, por lo que siempre se percibió como seguro e históricamente siempre lo fue. Todos dormían profundamente cuando una hiena bastante grande y feroz se abrió paso a través de un hueco en la valla. Se paseó por el campamento en busca de comida, pero no la encontró, así que decidió que le bastaría con un humano. Entró silenciosa y sigilosamente en la tienda de Erko, que no la oyó ni se despertó por su presencia. Lo único que sintió fue su enorme mandíbula cerrándose sobre su cara y su cabeza, asfixiándolo e impidiéndole gritar. Pensó que se trataba de una horrible pesadilla e intentó despertar de ella mientras le arrastraban hacia el exterior y cerca de los arbustos. Pero entonces la hiena se detuvo y empleó toda su fuerza para empezar a aplastarle la cara con su potente mordisco, que le hizo crujir los huesos de la cara. Literalmente consiguió arrastrarlo casi 30 metros desde su tienda. Para su suerte, su tío Johan estaba medio despierto y fue alertado por el sonido de algo siendo arrastrado fuera, pero no le dio mucha importancia al principio. Sin embargo, su instinto le dijo que fuera a comprobarlo de todos modos. Cuando Johan abrió la tienda, pudo ver que una hiena estaba rompiendo los huesos de algo, y para su consternación, era la cara de su sobrino. Agarró un palo y cargó contra el monstruo como un loco, mientras gritaba con todas sus fuerzas. La hiena se asustó y dudó en huir, pero entonces Johan le asestó un fuerte golpe en la cabeza que la hizo huir hacia la espesura de los arbustos, muy por detrás de los árboles. Miró la cara de su sobrino y no pudo ver más que sangre, grandes heridas, un ojo dañado y la piel colgando. Los padres de Erko se despertaron por la conmoción y se pusieron junto a Johan mientras éste intentaba averiguar cómo detener la hemorragia. Erko seguía consciente, pero no podía hablar mientras su cuerpo temblaba y se estremecía por el dolor y el traumatismo. Su rostro estaba tan dañado que su madre y su padre rompieron a llorar mientras le hablaban con dulzura y le consolaban. Para su suerte, una enfermera también estaba acampada cerca y corrió con su botiquín de primeros auxilios al rescate. Estaba horrorizada por las graves lesiones, pero afortunadamente consiguió detener la hemorragia mientras esperaban a la ambulancia. Eran las 4:30 de la mañana, unos 20 minutos después del ataque, cuando llegó la ambulancia. Por suerte, el operador de emergencias pidió que hubiera un médico en la ambulancia para salvar al niño. Erko fue subido a una ambulancia de Securicon Lowveld y trasladado a Mediclinic Nelspruit. La madre de Erko describió más tarde la espera de la ambulancia como eterna, mientras el miedo a que su hijo muriera se apoderaba de su corazón. Recordó cómo sobrevivió a duras penas el ataque de un rinoceronte cuando tenía 7 años, tras caer en el recinto de rinocerontes durante una excursión al zoológico de Pretoria. También tuvo suerte entonces porque había un forastero local lo bastante valiente y fuerte como para saltar al recinto del rinoceronte en una fracción de segundo y ponerlo a salvo como un cohete. En cuanto Erko llegó al hospital, los médicos detuvieron la hemorragia y se aseguraron de que sobreviviría, pero también decidieron que sus heridas eran tan graves que debían trasladarlo por vía aérea al Hospital Millpark, donde un gran equipo de médicos especializados podría intentar salvarle el ojo dañado y llevar a cabo una compleja operación de reconstrucción para salvarle la cara. Pronto llegó un helicóptero y trasladó a la pobre alma al hospital de Johannesburgo. En Millpark lo pusieron en coma médico y tuvieron que hacerle una incisión traqueal para que pudiera respirar mientras trabajaban en él. Estuvo en el quirófano más de 10 horas, mientras los médicos hacían todo lo posible por devolverle la cara y salvarle de una vida de agonía y dolor. Por desgracia, consiguieron salvarle la cara, pero Erko perdió un ojo. Desde entonces se ha sometido a varias intervenciones para reparar los daños. Desde aquel momento Erko se recuperó y sigue amando a los animales y yendo de acampada con sus padres. Nunca guardó rencor a las hienas ni a otros depredadores. Era un niño inteligente y sabía que la naturaleza puede ser peligrosa. Tras el incidente, el camping permaneció cerrado unos días hasta que los guardas pudieron localizar el problema. Encontraron una sección rota de la valla con un hueco lo bastante grande como para que entrara una hiena astuta y hambrienta. Los guardabosques y los gestores del parque se disculpaban a menudo por no haber visto esta abertura en la valla mientras realizaban inspecciones y patrullas. En su defensa, el hueco estaba oculto tras unos arbustos, y para verlo había que acercarse mucho y cortar algunos de ellos. Sin embargo, más tarde se supo que una mujer vio una hiena deambulando por el interior del campamento apenas 2 días antes del ataque e informó a la dirección del parque de la situación. Las investigaciones posteriores revelaron que demasiados huéspedes infringían las normas y se acercaban a menudo a la valla y arrojaban comida para las hienas,
lo que animaba a los depredadores a patrullar la valla en busca de comida con regularidad, lo que probablemente les llevó a encontrar el agujero en la valla que nadie fue capaz de precisar quién o qué lo hizo. Hay que tener en cuenta que el parque es enorme y que los campings también lo son, con hasta 10.000 campistas que lo visitan y acampan allí cada fin de semana. Los guardas intentaron localizar a la hiena responsable del ataque, pero no lo consiguieron, porque es literalmente imposible averiguar cuál de los cientos de hienas que viven cerca del campamento es la responsable del desastre. Erko siguió con su vida y continuó practicando artes marciales e incluso consiguió una medalla de oro. Destacó en la escuela y hoy lleva una buena vida cerca de su familia. En la actualidad, el camping Crocodile Bridge está considerado uno de los más seguros de toda África, ya que las normas se cumplen sin excepciones y las vallas se vigilan mediante cámaras, patrullas e incluso sensores. Así que no dejes que este incidente te desanime a dirigirte a la bella y majestuosa África para pasar lo que considerarás el mejor momento de tu vida, porque así de grandiosa y asombrosa es. ¿Tienes pensado visitar Sudáfrica próximamente? ¿Qué tipo de animales te gustaría ver durante tu safari? Cuéntanos en la sección de comentarios. Gracias por vernos y por favor, dale a me gusta, compártelo, suscríbete y dale al icono de la campanita. Érase una vez dos enormes y poderosos leones, que por casualidad eran hermanos y decidieron convertirse en devoradores de hombres y lanzaron astutos ataques coordinados, devorando a trabajadores ferroviarios y lugareños, y devorando a más de 100 de personas, si no más. Suena descabellado e inverosímil, pero es exactamente lo que ocurrió en Kenia, cuando trabajadores nativos africanos e indios construían un ferrocarril para conectar Uganda con el Océano Índico a través de Kenia. En un momento dado, estos dos leones empezaron a atacar a los trabajadores y a sacarlos de sus tiendas mientras dormían. Los ataques fueron tan intensos y horribles que hubo que interrumpir las obras del ferrocarril. Todos los nativos africanos que trabajaron en este ferrocarril eran esclavos y estaban controlados por los colonialistas británicos que construían el ferrocarril para acelerar el negocio de la trata de esclavos y el robo de los recursos de Uganda. Así que para estos nativos africanos fue un doble golpe, una pesadilla dentro de otra pesadilla. Por un lado, tenían al ejército británico traficando con ellos, esclavizándolos y cometiendo horrores contra sus mujeres y niños mientras les robaban su país. Por otro lado, tenían que trabajar a cambio de nada en un ferrocarril que se cobró innumerables vidas, y dos leones también decidieron empezar a comérselos. Nadie se ocupaba de ellos, ni tampoco de los trabajadores indios que eran llevados a trabajar junto a los esclavos locales por unos cuantos cacahuetes. Los dejaron sin armas y desprotegidos para que se valieran por sí mismos. A los dos leones se los conocía como los leones de Tsavo, y eran increíblemente valientes y evasivos, escurridizos y astutos, cazando tanto a los trabajadores del ferrocarril como incluso a los cazadores que se trajeron para colocar trampas. Esta es la historia de los terribles ataques de leones en Tsavo, que se cobraron más de 100 vidas. En 1898, las fuerzas colonialistas británicas recibieron órdenes de iniciar la construcción de un puente ferroviario sobre el río Tsavo, en Kenia. Así que comenzaron los preparativos reuniendo a miles de esclavos y contratando a trabajadores indios. Pronto establecieron obras por todo el lugar que abarcaban más de 13 kilómetros. Su objetivo era construir un tramo de ferrocarril que incluyera un puente sobre el río Tsavo. Miles de trabajadores y esclavos vivían en tiendas de campaña en diversos campamentos. Todo el programa estaba dirigido por el teniente coronel John Henry Patterson, que llegó pocos días antes de que comenzaran las desapariciones y los asesinatos. Para su consternación, los 9 meses siguientes no fueron ni más ni menos que una pesadilla que paralizó las obras del ferrocarril e incluso provocó su cierre en varias ocasiones, ya que muchos trabajadores indios se marcharon por miedo, mientras que innumerables esclavos también escaparon. Todo ello, fruto del horror y el miedo hacia los leones de Tsavo. Los dos leones estaban al acecho, cazaban de día y noche. Si un trabajador se alejaba demasiado de la seguridad del grupo, los leones los mataban y se lo comían. Pero el verdadero horror siempre tenía lugar por la noche, cuando todos dormían. Los dos leones se colaban en algunas de las tiendas y mataban a las desprevenidas víctimas dormidas de un mordisco en el cuello. Luego arrastraban sus cuerpos sin vida hasta los espesos arbustos y bosques cercanos para devorarlos.
A estos dos leones les gustaba tanto la carne humana que consumían literalmente todo el cuerpo de las víctimas, dejando solo los huesos para que las hienas se pelearan por ellos. Atacaron a todo el mundo, no solo a los trabajadores, sino también a los aldeanos cercanos. A veces los ataques a los trabajadores del ferrocarril cesaban durante semanas, pero en realidad los dos leones se limitaban a cazar a los lugareños de los asentamientos cercanos durante esas épocas. Su comportamiento era desconcertante, y eran los verdaderos reyes de una gran zona, y técnicamente mandaban incluso sobre los soldados y cazadores británicos. Eludían, evadían y hasta hacían bromas. Incluso los lugareños empezaron a creer que estaban poseídos por brujas. Los rumores entre los trabajadores se extendieron y todos odiaban la noche y las sombras. La situación se fue agravando hasta el punto de que los trabajadores indios le dieron a los británicos un ultimátum: ellos o los leones. Pero nadie fue capaz de cazar a los dos leones e incluso los soldados armados dejaron de patrullar por la noche algunas de las zonas cercanas a los campamentos por miedo a que sus rifles no les ayudaran si eran atacados. Se contrató a algunos cazadores, pero no solo fracasaron, sino que se convirtieron en los cazados y algunos murieron. Esto llevó a otros cazadores a evitar la zona y ni siquiera quisieron la recompensa ofrecida por los británicos por matar a los dos leones. Lamentablemente, muchos leones murieron durante las cacerías, pero ninguno de ellos eran los leones asesinos de Tsavo. En algún momento, los trabajadores empezaron a rodear sus campamentos con hogueras en un intento de disuadir a los leones, pero estos seguían atacando. Los británicos ordenaron entonces la construcción de cercos y vallas de espinos alrededor de los campamentos de los trabajadores para protegerlos de los devoradores de hombres, pero todo fue en vano. Aún así, los leones se abrieron paso y mataron y devoraron sin piedad. Estos dos infames leones saltaban o se arrastraban a través de las vallas espinosas. Al principio, un león entraba mientras el segundo esperaba, como si estuvieran haciendo un reconocimiento. Luego entraban juntos y se cobraban dos víctimas a la vez. Eran realmente astutos e intrépidos, y siempre estaban hambrientos. Las matanzas se convirtieron en una norma diaria y todo el mundo perdía la cabeza. ¿Cómo podían dos leones dominar a miles de trabajadores y a 400 soldados británicos armados? Sin embargo, el trabajo se retrasaba y había que hacer algo. Pero siempre que se hacía algo, fracasaba. Las cosas se pusieron bastante feas después de que todo el proyecto ferroviario se paralizara por completo durante semanas, y también se detuvieran todas las obras del puente sobre el río Tsavo. Incluso los ingenieros se marcharon. Y fue entonces cuando los dirigentes decidieron llamar a los expertos más mortíferos y salir de su zona de confort. La caballería llegó a principios de diciembre y estaba formada por unos cuantos soldados británicos empedernidos y con experiencia en la caza. Al día siguiente llegó el oficial del distrito de Tsavo, el señor Whitehead. Curiosamente, este oficial casi fue asesinado a su llegada. Estaba cerca del centro de mando donde le esperaba el coronel Patterson cuando los leones de Tsavo lo atacaron. Se salvó por un pelo de morir, pero sufrió graves laceraciones en la espalda. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de su ayudante indio, Abdullah, que resultó muerto. En ese momento, el coronel Patterson decidió que ya era hora de que aplicara sus habilidades y comandara la cacería, no porque se preocupara por los trabajadores y los esclavos, sino solo porque un oficial británico de alto rango estaba gravemente herido. Durante todo el baño de sangre, Patterson escribió sobre los dos leones y los ataques como si se tratara de una mera historia para presumir ante sus camaradas y líderes en Londres. No tardó en consultar a algunos cazadores y ordenó a sus hombres que colocaran trampas y persianas, y que cada 3 soldados tomaran posiciones y esperaran a que aparecieran los leones, para luego disparar todo lo que tuvieran y asegurarse de que estaban muertos. Durante días, los soldados se vieron acechados y aterrorizados por los leones y sus rugidos. Cada vez que movían las persianas y las trampas o bajaban la guardia, los leones aprovechaban la situación y arrebataban a algún trabajador o alguno de los cebos que dejaban. Sin embargo, todo cambió cuando Patterson entró en la batalla con sus rifles y pistolas de alto calibre. Finalmente, el 9 de diciembre de 1898, el primer león recibió un disparo de Henry Patterson en la pata trasera. Fue un golpe de suerte y se necesitaron muchos trucos para sacar a los leones de su escondite. Entonces, ¿murió el león? No, no murió. Para horror de todos los que participaron en la cacería, el león herido superó las heridas como si nada y escapó.
y esa misma noche volvió al campamento, acechando a Patterson cuando éste intentó cazarlo de nuevo. Patterson se dio cuenta de que estos leones eran inmensamente listos, porque ahora lo acechaban y querían cazarle, así que se convirtió en cebo para matar a estas majestuosas bestias. Se colocó en un campo abierto con soldados escondidos cerca, detrás de los árboles y arbustos, y esperó a que los leones atacaran. En efecto, pronto llegó el mismo león que había herido antes y cargó contra él. Los soldados salieron inmediatamente de su escondite y empezaron a disparar sus armas. El león se sorprendió y se desorientó durante apenas 2 segundos, el tiempo suficiente para que Patterson apuntara con su rifle de alto calibre y disparara. La potente bala penetró en el hombro del león y le alcanzó el corazón, pero este consiguió huir. A la mañana siguiente encontraron el cuerpo sin vida del león no muy lejos de donde le habían disparado. Era tan enorme que 8 trabajadores tuvieron que llevarlo al campamento. Medía la friolera longitud de 3 metros desde el morro hasta la cola, lo que da fe de su enorme tamaño y fuerza. Los trabajadores vitorearon y celebraron, pero fue una alegría temporal, ya que sabían que el segundo león seguía acechando cerca, preparándose para cazar y tal vez incluso vengar la muerte de su hermano. Consciente de los peligros que planteaba el segundo león, Patterson decidió llevar la batalla hasta él erigiendo un andamio ciego cerca de una zona donde el segundo devorador de hombres era conocido por atacar a las cabras. Pronto, el último verdadero rey de Tsavo llegó al nuevo emplazamiento de la trampa, pero demostró ser escurridizo e incluso a prueba de balas, ya que fueron necesarias muchas balas en diversos escenarios para acabar con él. El primer disparo se efectuó desde lo alto del andamio que Patterson había construido cerca del cebo, que era una cabra a la que el león había matado anteriormente pero que no había devorado por completo. 11 días después, Patterson se dio cuenta de que el león le acechaba y volvió a dispararle, esta vez 2 veces. Si llevas la cuenta, hasta ahora Patterson le había disparado al león 4 veces, pero este había conseguido escapar, e incluso había vuelto no solo a cazar trabajadores, sino también a buscar a Patterson, dado que era obvio que el león quería vengarse. Patterson se obsesionó tanto que era incapaz de recordar la última vez que había dormido. Además, estaba asustado. Al día siguiente, los cazadores dirigidos por Patterson localizaron de nuevo al león y dispararon todo lo que pudieron contra él y consiguieron darle 3 tiros más en la cabeza y en el pecho, que dejaron al último león de Tsavo tullido, pero no muerto. El león intentó huir, pero esta vez sus heridas eran demasiado graves y Patterson acabó matándolo con 3 balas a quemarropa. Patterson se quedó mirando cómo el león daba sus últimos suspiros mientras roía la rama de un árbol. Patterson estaba tan orgulloso de su trabajo que durante 25 años conservó las pieles de los 2 leones como alfombras de suelo y sus cráneos como trofeos, pero finalmente los vendió al Museo Field de Historia Natural en 1924 por una suma de $5,000, lo que equivale a $100,000 en la actualidad. Las pieles llegaron al museo en muy mal estado. No obstante, las pieles y los cráneos se utilizaron para reconstruir los leones que actualmente se exponen en el Museo Field de Chicago. Aún se debate el número total de personas que mataron a los 2 leones. Según el libro de Patterson, se comieron a 135 trabajadores y esclavos, y a innumerables africanos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres. Una vez derrotados los devoradores de hombres, los obreros regresaron y el puente se terminó en febrero de 1899. La historia de los devoradores de hombres de Tsavo causó tanto revuelo que incluso Lord Salisbury, entonces primer ministro del Reino Unido, habló de este tema en el Parlamento. Hoy en día, los cuerpos de los 2 leones se exponen en el Museo Field de Chicago, un inquietante recuerdo de su ferocidad. Es un hecho común que los grandes felinos, incluidos los leones, a menudo recurren a cazar y comer humanos si sus dientes están seriamente dañados, porque los humanos son objetivos fáciles de matar, y su piel es muy suave y fácil de masticar. Según el libro de Patterson, The Lions of Tsavo, la preferencia de los leones por la carne humana se debía probablemente a una combinación de factores, como la disminución de sus presas naturales y la presencia de blancos fáciles. Estudios recientes revelaron que los leones habían desarrollado un gusto por la carne humana y habían aprendido a asociar la construcción del ferrocarril con una presa fácil. Se cree que la teoría de los dientes en mal estado no fue la única razón por la que los leones de Tsavo atacaron y mataron a tanta gente. Otras razones son la disminución de las presas tras el brote de peste bovina de 1898
que devastó las presas habituales de los leones, obligándoles a buscar fuentes de alimento alternativas. Algunos expertos también creen que los leones de Tsavo probablemente se acostumbraron a encontrar humanos muertos en el cruce del río Tsavo, utilizado por los traficantes de esclavos mientras los trasladaban a su miseria en el centro del comercio de esclavos de África Oriental, en Zanzíbar. Muchos de estos esclavos se ahogaron durante la travesía, y es posible que los leones desarrollaran el gusto por la carne humana tras devorar algunos de estos cadáveres. Al final, todas estas teorías combinadas apuntan a que los leones de Tsavo tenían sus razones y todo fue desencadenado por las actividades humanas, además de la plaga. Lo que no se menciona en la historia oficial es que decenas de leones y leonas murieron durante la cacería y en venganza por las acciones de los leones de Tsavo. El libro de Patterson sirvió de base para varias películas de aventuras desde principios de la década del 50, como Hombres contra el Sol, Buana Devil, Asesinos del Kilimanjaro, El fantasma y la oscuridad y Prey, estrenada en 2007. A pesar del paso del tiempo, la historia de los devoradores de hombres de Tsavo sigue siendo relevante hoy en día. Sirve de recordatorio para comprender el comportamiento de los animales salvajes. La historia y los relatos de Patterson fueron tan intrigantes que los dos leones se consideran los leones devoradores de hombres más estudiados de la historia. Gracias por vernos y por favor, dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita. Y no dudes en dejarnos tu opinión en la sección de comentarios. La gran y poco poblada isla de Cabo Bretón, en Canadá, posee algunos de los parajes más hermosos del planeta. La hermosa costa ofrece unas vistas fantásticas del océano Atlántico, mientras que los pinos y los árboles de hoja se ciernen sobre los extensos arbustos y flores de bajo crecimiento. Con la diversa variedad de flora, la isla viene con muchos animales que la convierten en su hogar. Pequeñas criaturas como zorros, linces, conejos y otros más grandes como los osos negros y alces deambulan por la zona. Por desgracia, la tragedia encontró una manera de atravesar en medio de la seductora Nueva Escocia. El 27 de octubre de 2009, la cantante de folk de 19 años de edad Taylor Mitchell fue mutilada hasta la muerte por coyotes. Eso marcó el primer ataque mortal conocido en Canadá. Dale al botón de me gusta y suscríbete ya mismo. Vamos a sumergirnos profundamente en el desafortunado caso de Taylor Mitchell. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Los coyotes del este y los del Parque Nacional Cabo Bretón Highlands son más grandes que sus antepasados. Esto se debe a que a medida que estas criaturas emigraron desde el suroeste de Estados Unidos a Nueva Escocia a principios del siglo XX, se cruzaron con lobos en Ontario y Quebec. Desde entonces, la herencia genética se ha conservado y las criaturas se han vuelto más robustas con tamaños similares a los pastores alemanes. Aunque son criaturas oportunistas, los coyotes son cazadores formidables. Pueden acechar y matar incluso a los alces más robustos gracias a sus manadas bien formadas y a su gran inteligencia. Además, son muy adaptables y curiosos, lo que les ha permitido vivir cerca de los asentamientos humanos, buscando cualquier fuente de alimento disponible. Habiendo dicho esto, los coyotes naturalmente le temen a los humanos e intentan evitarlos casi siempre. Pero si eso es cierto, ¿cómo explicamos el ataque? Los ataques de coyotes son increíblemente poco habituales, pero sin embargo ocurren. En muchos casos los encuentros ocurren porque la gente alimenta a los coyotes o rescatan a sus animales domésticos de un ataque. Por otra parte, la presencia de cachorros en el área puede elevar los comportamientos negativos de estas criaturas. Sin embargo, hay algunos casos inusuales cuando los coyotes acechan y cazan a una persona, como es el caso de Taylor Mitchell. Taylor Mitchell era una artista emergente de música folk en Toronto, Ontario. Con solo 19 años y recién salida de la escuela secundaria, se había hecho un nombre por sí misma en la escena de la música folk canadiense. Una vez que se dio cuenta de su inmensa pasión por la música, Taylor se sumergió en la composición de canciones y mostró su material en varios lugares en todo el país. El éxito encontró a Taylor y ella lo abrazó fuertemente, firmando un contrato discográfico con la productora Back Road Tavern. En 2009 lanzó su primer álbum llamado Para tu consideración, que recibió halagos de la crítica. Este lanzamiento fue acompañado por una gira en solitario por el este de Canadá.
algo que emocionaba a Taylor porque había adquirido recientemente su licencia y un automóvil. El 28 de octubre, Taylor había programado un show en Cabo Bretón, Nueva Escocia. Sin embargo, llegó 2 días antes. Como iba a disponer de abundante tiempo libre, Taylor decidió ir de excursión al Parque Natural Cabo Bretón Highlands, uno de los lugares más impresionantes de la isla. Era una tarde soleada, y Taylor era una ecologista a la que siempre le habían gustado los paseos por la naturaleza. De ahí que la embriagadora belleza de la zona fuera una distracción bienvenida en medio de su apretada agenda. Las docenas de rutas de senderismo en las 93.000 hectáreas de terreno llamaban la atención de Taylor. Empezó a caminar por el sendero Skyline, uno de los más populares de la isla, que cruzaba el Golfo de San Lorenzo y terminaba cerca de la entrada del parque. Era ideal para ella. Aunque mucha gente visita el sendero por su suave pendiente y el aire fresco, otros aprovechan la oportunidad para ver animales salvajes en su hábitat natural. Taylor quería hacer ambas cosas. Estaba emocionada ante la idea de ver la hermosa vida salvaje, pero al mismo tiempo quería tomarse un descanso del ajetreo del turismo. Alrededor de las 14:30, Taylor dejó su coche en el aparcamiento y se dirigió a un camino de acceso que conducía a un claro donde comenzaba el sendero Skyline. Aproximadamente a los 15 minutos de su caminata se encontró con una pareja que caminaba en sentido contrario. Por desgracia, esta fue la última vez que Taylor fue vista con vida. Mientras se dirigía al camino de acceso, la pareja vio a 2 grandes coyotes en dirección opuesta. Uno de los campistas los fotografió. Poco después, ellos se dieron cuenta de algo inquietante. Escucharon gritos fuertes en la distancia. Sin embargo, no entendieron si se trataba de un ser humano o un animal. Si estás lo suficientemente lejos, el aullido de un coyote suena inquietantemente como el grito de un ser humano. La pareja estaba perturbada por el grito, por lo que se apresuraron hacia el estacionamiento y llamaron a 911 desde un teléfono de emergencia. Poco después de las 3 de la tarde, la Real Policía Montada de Canadá fue alertada e inmediatamente una ambulancia fue enviada a la escena. Mientras tanto, los coyotes habían alcanzado a Taylor a través de la carretera de acceso. Las criaturas le gruñeron ferozmente en un intento de hacerla correr. Este es un comportamiento típico de un depredador, ya que correr a un animal que está huyendo permite a los cazadores morder sus piernas y embestirlas más fácilmente. Los 2 coyotes no vieron a Taylor como un ser humano. Ese día la vieron como una presa. Finalmente, y sucumbiendo al terror, Taylor se retiró hacia el sendero dejando caer accidentalmente sus objetos a lo largo del camino. Mientras gritaba, Taylor sacó una pequeña navaja en un intento de defenderse de sus atacantes. Sin embargo, los coyotes estaban en modo de caza. La embistieron mordiendo sus piernas y los dedos, mientras ella desesperadamente intentaba pararse. Pero Taylor no era rival para un coyote, y mucho menos para 2 de ellos. Los coyotes lograron llevar a Taylor a las profundidades del sendero y a la cima de una colina. Por desgracia, la joven se tropezó y cayó, permitiendo que los coyotes la atacaran de lleno. Las feroces bestias rasgaron su ropa, mordieron su cabeza y sus piernas hasta que quedó gravemente herida. Taylor corrió desesperadamente hacia el baño, con su propia sangre formando un camino detrás de ella. Entró en pánico al intentar abrir la puerta del baño, mientras que los ataques implacables continuaban. Al no lograr entrar, corrió hacia los árboles donde finalmente cayó por la pérdida de sangre y sus heridas. Taylor estaba sola e indefensa y los coyotes se aprovecharon de eso. Mientras tanto, de vuelta en la carretera de acceso, un grupo de campistas vio las pertenencias de Taylor y sabían que algo andaba mal. Se dirigieron al sendero y encontraron su cámara, por lo que comenzaron a gritar, pero fue en vano. Se dirigieron al final del claro y notaron la sangre y la ropa en el suelo. También se dieron cuenta de la puerta del baño manchada con sangre. A pocos metros vieron a Taylor con un coyote de pie sobre ella, y los campistas embistieron al coyote en un intento de salvarla. Sin embargo, la criatura no mostró miedo e incluso fue agresivo hacia ellos. Los campistas intentaron de nuevo y finalmente el coyote huyó, pero solo a una corta distancia. Se quedó quieto a pocos metros, gruñendo de ira hacia los campistas. Taylor estaba consciente y habló con los campistas, pero estaba en estado crítico. Había múltiples mordeduras en la cabeza y las piernas, y los desgarros en su carne sangraban profusamente.
Finalmente, un oficial de la Real Policía Montada de Canadá llegó y disparó con una escopeta al animal, ahuyentándolo con eficacia. El oficial no asesinó al animal, ya que inicialmente creyó que Taylor fue atacada por un oso. La joven fue trasladada inmediatamente al hospital, pero a pesar de los mejores esfuerzos del médico para salvar su vida, las lesiones eran demasiado graves. La joven promesa del folk murió poco después debido a la gran pérdida de sangre. En un esfuerzo por comprender lo que sucedió, múltiples especulaciones surgieron sobre por qué Taylor fue atacada. Algunos indicaron que Taylor accidentalmente se encontró con un cachorro de coyote, lo que provocó el ataque. Sin embargo, ninguna de estas sugerencias fue probada, lo que llevó a los funcionarios a reevaluar los peligros que estos animales presentan para los seres humanos en el parque. En consecuencia, el coyote tenía que ser cazado y los guardias comenzaron su búsqueda. Sorprendentemente, la madre de Taylor no quería que eso suceda. Ella afirmó que siendo una ecologista no habría querido la muerte de los coyotes. Tomamos un riesgo calculado cuando se pasa tiempo en la naturaleza. Es el precio que conlleva. Eso dijo la madre de Taylor en una declaración después del ataque. Sin embargo, la coyote hembra tuvo que ser sacrificada. Su destino fue acompañado por el de 3 coyotes más, incluyendo un gran macho que estaba cerca del sendero Skyline. Después de una minuciosa investigación, se reveló que 3 de los coyotes estaban involucrados en el ataque, evidenciado por la sangre de Taylor en sus pelajes. Por otra parte, el gran coyote macho era el alfa fotografiado previamente cerca de la carretera de acceso y era el que estaba de pie sobre Taylor cuando fue encontrada. Esto fue evidenciado por los perdigones de escopeta en el pelaje del animal, disparados por el oficial según la Real Policía Montada de Canadá. Es posible que la hembra agresiva y el macho grande fueran una pareja y que los otros coyotes fueran sus compañeros de manada. Además, 10 meses después del ataque a Taylor, una niña de 16 años fue mordida en la cabeza durante un viaje de campamento con sus padres. Este fue un comportamiento muy inusual para un coyote, ya que generalmente se los ve temerosos hacia los seres humanos. Sin embargo, ciertos expertos que debaten este tema declararon que los coyotes siempre vivieron cerca de los seres humanos. Simplemente no eran detectados. Se sugirió la caza de cierta cantidad de coyotes para bajar su población, pero expertos se oponen a esta idea, ya que no perduraría en el tiempo por la velocidad de reproducción que tienen. Una coyote hembra puede dar a luz a 7 o a 10 cachorros. El resultado fue que Nueva Escocia implementó una recompensa de $20 por cada coyote, pero esta no se aplicó en el parque. La madre de Taylor fundó el Taylor Mitchell Legacy Trust, una organización que promueve la difusión de la música y otras formas de arte en la comunidad para educar a la gente sobre la conservación del hábitat. Aunque su destino fue trágico, Taylor tenía una hermosa alma, que sentía una profunda pasión por la música y el medio ambiente. La forma en que la madre de Taylor actuó tras el ataque demuestra que ella y su familia comprendían la naturaleza. Puede que ya no esté en este mundo, pero la hermosa música de Taylor sigue viva a pesar de su trágica e increíble desgracia. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble.